Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema del día de hoy y como ya se dieron cuenta, lo titulé Esperanza. También una palabra muy común entre nosotros y muy usada, pero vamos a darle a este tema un enfoque diferente, siempre en base a la palabra de Dios. Y para iniciar voy a leer un pequeño significado de esperanza, que me gusta iniciar con eso para darle un poquito más de enfoque al tema. Y dice, usamos la esperanza cuando no sabemos si algo sucederá o no, pero queremos que suceda. Me gustó, hay muchas definiciones, pero esta me gustó más porque está más enfocada en lo que realmente todos sabemos lo que es esperanza. Algo que yo creo que todos guardamos por una razón u otra, guardamos esa esperanza en nuestro corazón. Pero esta vez quiero iniciar con una pequeña historia para luego llegar al tema ya en base a la Biblia, pero quiero contarles esta historia, más bien leérselas, porque es un poquito larga y para no omitir algún dato. Yo la resumí, no es que vaya a leer toda la historia. Es una historia de una mujer que se llamó Helen Keller. Helen Keller nació un 27 de junio de 1880 y murió un 1 de junio de 1968. Fue una autora defensora de los derechos de las personas con discapacidad, activista política, conferencista estadounidense. Nacida en West Tuscumbia, Alabama, perdió la vista y el oído después de un ataque de enfermedad cuando tenía 19 meses. O sea, quedó ciega y sorda a sus 19 meses de edad. Luego se comunicó principalmente mediante señas caseras hasta los 7 años, cuando conoció a su primer maestra y compañera de toda la vida, Anne Sullivan. Sullivan le enseñó el idioma a Keller, incluida la lectura y la escritura después de una educación tanto en las escuelas especializadas como convencionales. Keller asistió en la Universidad de Harvard y se convirtió en la primera persona sordociega en los Estados Unidos en obtener una licenciatura en artes. Una historia bastante impactante. Dice que la maestra de ella, que mencionan aquí, que era Anne Sullivan, cuando conoció a esta niña, se impactó mucho y decidió ayudarla. Y ella anduvo siempre con ella, incluso cuando ella fue a la universidad y se tomó esa carga, ella la adoptó. Y dice que la forma en que ella le enseñó a leer, pues era ciega y era sorda, era imposible que de alguna forma ella leyera. Dice que inventó un idioma que con el tacto en su mano le iba leyendo y ella sí captó, le leía libros y todo, incluso logró graduarse de la universidad, como leemos aquí. Y después pues se convirtió en una activista política, conferencista. Es una historia que les digo impactante de superación, pero ahora viene lo importante. Dice que ella escribió algo en su biografía que fue esto. Esto es por lo que esta historia me impactó, que dice, la esperanza de lo invisible siente lo intangible y logra lo imposible. Una frase bastante impresionante que si la analizamos y viniendo, porque yo puedo inventarme una frase así, pero viniendo de una persona ciega y sorda es impactante. Dice, la esperanza de lo invisible siente lo intangible, lo que no podemos tocar, y logra
lo imposible. Como les decía, es bastante impresionante y nos deja una gran lección a nosotros los que estamos bien. Tenemos todos nuestros sentidos trabajando y bueno, podemos tener situaciones en la vida, pero los sentidos importantes que nos dan el empuje, que nos dan la lucha, están bien. Y entre todos también, nosotros hemos escuchado muy comúnmente esta frase que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Eso lo estamos usando constantemente. Cuando alguien fracasa, cuando alguien espera algo, incluso o nos la han dicho o nosotros la hemos dicho. Y lo que veo yo aquí es que la esperanza conduce a la fe. Porque se empieza con esperanza y cuando nuestra esperanza crece, nuestra fe se fortalece. Cuando nuestra esperanza está en cero, por lógica, no hay fe. Entonces, para mí, yo creo que la esperanza y la fe van de la mano. Son dos sentimientos, por decirlo así, que empieza uno para fortalecer al otro. Y entonces, para iniciar ya a ponerlo en base a lo que el Señor nos quiere decir sobre la esperanza, vamos a leer nuestro primer texto. Pero antes, como siempre, les dejo saber que voy a utilizar la Biblia Reina Valera 1960. De esta versión fueron extraídos los textos que voy a leer el día de hoy. Y vamos a iniciar con Jeremías 29:11 y dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Sabemos que el enemigo sabe lo que está escrito en la palabra. Para él esto no es algo desconocido. Entonces, indiscutiblemente las promesas que Dios dejó para nosotros, Él las sabe. Y por lo consiguiente, las va a atacar y va a tratar de ponernos en la mente todo lo contrario. Y algunas veces yo les he comentado a ustedes que cada vez que hay un tema de estos, cuando yo lo estoy estudiando, por lo menos personalmente, me impacta mucho porque a veces yo he pasado o simple y sencillamente puede uno estar pasando situaciones similares. Y al empezar a desarrollar el tema nos damos cuenta lo impresionante que ha sido el Señor, que ha tenido cuidado de nosotros hasta en los más mínimos detalles o hasta en las más mínimas situaciones que podemos sentir que no tenemos esperanza. Voy a leerles otra vez el texto porque son textos que verdaderamente se deben de quedar en el corazón. Y los insto a que lo tomen nota y después los lean en su casa. Y yo sé que el Señor tiene un mensaje personal para cada uno de nosotros. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Ya cuando nosotros nacimos veníamos con los planes hechos. Veníamos con el paquete de bondad del Señor, con aquel plan maravilloso que Él trazó para nosotros desde antes de nacer, porque Él nos conoció desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Nosotros no somos desconocidos para el Señor, ni somos mínima cosa, ni uno es más que otro, ni el de arriba ni el de abajo. Todos somos iguales, con diferentes características, diferentes situaciones, pero a la larga de la vida, todos, aunque unos se crean más que otros, eso ya es un error humano, pero delante del Señor todos somos iguales, porque la palabra de Dios no dice que hay categorías de seres humanos o que Él le dio a unos más que a otros. El por qué, nosotros podemos preguntarnos por qué unos tienen más que otros, porque esa es una pregunta que nos hacemos todos, es decir, ¿por qué aquel tiene, por qué yo no tengo? ¿Por qué aquel le ha dado más, es más inteligente, más alto, más bonito, más todas las cosas que podamos meter ahí? Pero indiscutiblemente Dios nos dio lo que nosotros tenemos porque era lo mejor que nos podía pasar.
Aunque hoy no lo entendamos, aunque hoy nos podamos preguntar mil cosas y quizá reclamarle al Señor el por qué no tuvimos o no fuimos o no tenemos las cosas que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Él sabía los planes que tenía para cada uno de nosotros. Planes dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Aunque sintamos que estamos en calamidad, aunque sintamos que estamos cuesta abajo, aunque sintamos que en este momento no hay esperanza, recordémonos que los planes que Él tiene, que Él tuvo, que Él tiene y tendrá, son planes de bienestar. Les digo, cuando pasamos por la prueba es difícil agarrarnos de esas promesas, pero ahí es donde el Señor se glorifica, porque es fácil agarrarse de promesas cuando estamos en bonanza, es fácil agarrar todo lo que vemos cuando estamos felices y no estamos pasando situaciones, pero cuando nosotros nos debilitamos es cuando Él se fortalece, cuando sentimos que no damos una, Él se fortalece. Y dice, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, el futuro ya lo tenemos hasta el día que Él haya planificado que nosotros íbamos a vivir. Hasta el día que Él marcó nuestro final. Pero hasta que ese día llegue, hay un plan de esperanza, hay un plan de futuro, hay un plan de bienestar para nuestra vida que no se nos puede olvidar. Entonces, ahora vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 3 y 5 y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Si alguien en este momento, que yo sé que sí, porque estamos viviendo un mundo complicado, está pasando una situación de desesperanza, agárrense de estas promesas. No dejen que el enemigo ponga en sus mentes que para nosotros, por X o Y razón, no aplican esas promesas. Aplica para todos. Cada uno de nosotros está bajo el plan perfecto de Dios. Cada uno de nosotros nacimos porque había un plan para nuestra vida. Y como leímos el texto primero, los planes que Él tenía para nosotros eran de bienestar. Si ustedes buscan el significado de bienestar, vamos a ver qué era lo que el Señor quería para nosotros. Por eso les decía, es sumamente importante que tomen nota si están pasando una situación. Y estos textos han sido buscados al tema porque el Señor los ha puesto en mi corazón. Cuando uno empieza a estudiar, empieza el Señor a ponerle a uno los textos bíblicos que son los que van a dar soporte a toda, quizá la palabrería que ustedes vean que yo puedo decir. Yo me puedo poner acá y poner palabras lindas pero vacías. Ahora vamos a leer Juan capítulo 10 y versículo 10 y dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Soportando las promesas que ya leímos y lo que hemos hablado, Satanás vino para robarnos esas promesas. Satanás vino para poner en nuestro corazón más dudas que esperanza. Más dudas porque a veces no tenemos un problema. A veces tras uno viene otro y decimos, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Qué está sucediendo? Y quizá nos evaluamos y yo sé que muchos han dicho, pero si yo no soy tan mala persona, pero si yo no hago esto, pero si allá, pero si acá, acordemos que aquí tenemos luchas. Aquí no va a ser, el Señor no nos prometió que aquí iba a ser
una maravilla de vida. La palabra dice que tendríamos aflicción. Y a veces llega aflicción en nuestras vidas, pero tenemos que confiar porque Él venció al mundo. Eso es lo más lindo, que aparte de que Él nos alerta de que van a haber ataques a nuestra vida de muchas formas, Él nos da la esperanza, Él nos da el soporte, Él dice, aguanten los planes que yo tengo para ustedes. Han sido de bienestar, soporten esas luchas, agárrense firmes de la palabra del Señor, soportemos esas luchas con oración, con súplica, con humillación al Señor. No tratemos nosotros de correr por todos lados y buscar soluciones humanas porque no las vamos a encontrar. Hay soluciones humanas que al contrario nos complican más. Porque es como comúnmente se dice, se abre un agujero para tapar otro, y entonces siempre va a haber una situación abierta. El Señor es perfecto en solucionar problemas, pero debemos de llevárselo a sus pies. Yo sé, les digo que hay situaciones muy difíciles y que muchos pueden decir, no estás pasando lo que yo estoy pasando, no estás viviendo. Y yo entiendo eso, cada uno tiene un panorama diferente, está viviendo un escenario diferente. Eso lo entiendo, pero lo más lindo de todo es que yo no tengo que entender lo que ustedes están pasando. Ustedes no tienen que entender lo que yo estoy pasando. Simple y sencillamente, Dios entiende lo que todos estamos pasando. Dios está esperando que lleguemos a Él, porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Si Él mandó lo más maravilloso que tenía a que muriera a ese plan, fue para darnos toda esta esperanza, para darnos todo este apoyo que necesitamos en momentos de debilidad. Hay muchas cosas que nosotros nos atormentan y no nos dejan dormir. Ahí vienen las enfermedades, las depresiones, porque se dice, pues yo no soy científico, pero se dice que cuando hay mucha angustia en el corazón, cuando hay mucha rabia en el corazón, el cáncer, porque todos tenemos células cancerosas, pero se alimentan, aparte de que hay alimentos que nosotros podemos ingerir que puedan causar que esos se desarrollen, pero dice que la gente con demasiada ira, con demasiado rencor, produce algo el cuerpo que alimenta esas células. Entonces tratemos de estar en paz en estos momentos difíciles. Si hay alguien que nos está tratando de desestabilizar, si hay alguien que nos está tratando de mover esas promesas en las cuales debemos de estar soportados, agarrémonos de la mano del Señor. Es todo lo que nos queda y es lo más maravilloso, porque Él no va a fallar, porque no importa la aflicción que tengamos, Él venció al mundo y eso no va a cambiar. Eso es inamovible, esa promesa es y seguirá siendo hasta el último día de nuestra existencia. Ahora quiero que leamos esta historia que yo sé que muchos ya la conocen, pero la vamos a leer para sacar de aquí un poco más de soporte para el tema. Y dice, Marcos capítulo 25, del 21 al 42. Y dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto.
Y decía, si tocara tan solamente su manto, seré salva. Acuérdense lo que dijo, no dijo seré sana, dijo seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, pongan toda esa historia ustedes en su cabeza ahora que yo la estoy leyendo y van a ver qué bonita es. Imagínense todo esto. Y dice, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. No le dijo sana, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, o sea, de la casa de Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestáis al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, o sea, a Jairo, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. No quiso más la gente, solo quiso que se fueran ellos con él. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. En esta historia vemos algo muy impactante. Él era un principal en las sinagogas y no le importó ir ante el Señor y postrarse ante Él para suplicarle. Era tanto su desespero que llegó al Señor a suplicarle que lo ayudara con su hija. Pero cuando Él llegó, la niña todavía estaba viva. O sea, Él llegó a suplicarle y Él le dijo, vamos. Y en el camino fue que encontró la mujer del flujo de sangre y sucedió lo que leímos. Ella llegó, lo tocó y él se detuvo y ahí perdió tiempo porque en lo que ella salía de la multitud y él le hizo todas las preguntas que leímos, pasó tiempo. Ahora aquí hay una gran historia también en esta mujer. Ella estaba con un flujo de sangre. Y dice que para la comunidad judía las mujeres se consideraban impuras cuando estaban así y no podían participar de la vida religiosa, ni en una vida social normal. Eran inmundas mientras estuvieran en esos días. Imagínense ella que tenía 12 años de estar así. Entonces, ella no le importó que la fueran a apedrear o no sé cuál era el castigo que le daban a una mujer que se atrevía a llegar así en esas condiciones. Ella se metió en la multitud, rompió todos los paradigmas y tocó al Señor. No le importó porque ella confiaba en Él. Y entonces, al ella romper todo aquello que quizá la gente, si ella le hubiera preguntado a la gente, le hubieran dicho, pues, ¿cómo se te va a ocurrir ir ahí? Te van a sacar, te van a apedrear. Me imagino que las apedreaban, no sé, esto lo estoy hablando yo.
él te va a humillar, no te va a sanar. A ella le importó nada y guardó una esperanza. En el momento que ella decidió ir, ella fue con esperanza de que pudiera tocarlo. Cuando ella lo toca, su fe se incrementó, porque la esperanza la llevaba a ella. La esperanza la hizo tomar la decisión en contra de cualquier pronóstico que fuera e hiciera lo que hizo. Y él no le importó que era un principal en la sinagoga, un hombre rico, me imagino, un hombre que seguro guardaba ciertos parámetros, ciertas cosas, ustedes saben que las personas que tienen altos rangos pues tienen que regirse bajo ciertos protocolos, y me imagino que él rompió cualquier protocolo. Ahora lo interesante acá es que en los dos se planteó la esperanza, en los dos se plantó la fe después de tener esa esperanza. Y lo interesante es que la niña tenía 12 años y la mujer tenía 12 años de tener flujo de sangre. O sea, cuando la niña nace, ella empieza a tener eso. Ahí ya había un plan, como leímos el primer texto. Los planes que tengo para vosotros son de bienestar. Ya ahí había ese plan. Entonces, el Señor sana a la niña y resucita a la niña, porque la niña había muerto. En ese proceso de que el hombre llega y pasa lo de la mujer, la niña muere. Y ahí lo que les digo, la esperanza del hombre que llegó era tan fuerte que se sumó la fe y pudo participar en la resurrección de su hija. Y ella en su sanidad. ¿Y qué vemos en todo esto acá? Que no importa que el Señor se tarde en hacernos en darnos lo que estamos necesitando. Aunque nosotros pensemos, por ejemplo, que nuestro matrimonio ya se deshizo, que ya no hay nada que hacer, Él no se tarda, Él va a llegar a tiempo. Y aunque nosotros pensemos y se burlen de nosotros como se burlaron de Él, porque dijo, ella no ha muerto, únicamente duerme. Si nosotros nos tomamos de esta promesa, no importa que estemos en un proceso de decir, ya, solo falta divorciarnos, ya no nos soportamos. El Señor puede cambiar, es levantar ese muerto de sentimientos, volver a revivir lo que un día hubo. Si son nuestros hijos, por ejemplo, a veces decimos, ya me cansé de pedirle al Señor, ya no puedo más. Mis hijos están aquí, están haciendo aquello, lo que sea que estén haciendo. Y a veces nos cansamos, nos frustramos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué no llegan si no les dimos un mal ejemplo? Porque muchas veces la sociedad dice que los muchachos son el reflejo de la casa y no siempre es así. Esa es una manera mala de juzgar a unos padres. Muchas veces vienen de buenas familias. Algo sucedió en el camino que los hizo desviarse. Pero el Señor no se ha olvidado de esos hijos, no se ha olvidado de esas peticiones. Aunque la veamos muerta, así como resucitó la niña, puede resucitar cualquier problema. Si estamos con alguna enfermedad como esta mujer, no perdamos la fe. Ella a su último momento, dice la Biblia que ya había gastado todo lo que tenía y ningún médico seguramente la había sanado. Invirtió todo y se había quedado sin nada. Entonces, ¿por qué dudar en este momento? Sabemos que todos los planes que tiene el Señor para nosotros se van a cumplir. Ahora bien, tampoco podemos esperar que todo se cumpla como nosotros lo queremos que suceda. Porque a veces decimos, sí, yo le estoy pidiendo esto, pero me dio otra cosa, o yo quería aquí, o yo quería. Él tiene un plan perfecto. Y vuelvo y repito, los planes que tiene para nosotros son de bienestar, aunque nosotros no lo entendamos. Precisamente por eso es sumamente importante estar agarrados de la mano del Señor y entender su plan perfecto, sin que para nosotros suene que no era lo que nosotros esperábamos. Al final del día va a ser para bien. Todos hemos pasado situaciones difíciles. Mínima parte, siempre les cuento yo algo. Yo pasé un divorcio muy, muy complicado en mi vida, muy, muy feo. Y
En ese momento yo me desgarraba y sufrí horriblemente. No voy a entrar en detalles, pero las personas que pueden estar pasando eso me pueden entender. Sufrí, lloré, quizá hice sufrir mis hijos porque me miraban en la situación que yo estaba. Pero cuando seguí caminando, con la ayuda del Señor pude superar ese matrimonio que era de muchísimos años. Y me vine a dar cuenta que todo era un plan perfecto para que el Señor encaminara no solo mi vida, sino también la de mis hijos. Increíblemente, Dios tenía un plan para nosotros perfecto. Y en ese entonces fue cuando yo volví a ver hacia atrás y dije, gracias Señor, porque pasé aquel sufrimiento, porque lloré, porque me desgarré, porque si no hubiera pasado eso, yo no estaría donde estoy ahora. Entonces, ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Pero no podemos perder la esperanza. Sigamos con esperanza para que el Señor, les digo, así como esta niña fue resucitada, nuestros problemas van a ser resucitados, los que nosotros en nuestra pequeña manera de pensar podamos creer que ya están muertos, ya no hay nada que hacer y nosotros somos negativos. No, ya no hay nada que hacer, ya aquí esto ya se perdió, yo ya aquí ya no tengo dinero, ya no tengo dónde conseguir dinero, ya mi esposo no me quiere o mi esposa no me quiere, mis hijos ya ni me... No podemos pensar así. Entiendo, todos pensamos así, pero cuando hemos superado situaciones nos damos cuenta de que no es la manera de pensar. Y muchas veces nosotros los que ya tenemos más edad, no es que uno sepa más que un joven, simple y sencillamente hemos vivido más y hemos saltado más obstáculos, hemos superado más obstáculos a los cuales ahora podemos aconsejar que con la mano del Señor se pueden superar. Es muy importante que nosotros lleguemos a los pies del Señor, le pidamos, nos humillemos a sus pies a suplicarle como hizo este hombre. Si se dan cuenta, la palabra dice que llegó a sus pies a pedirle. La mujer se tiró al piso a tratar de tocar. Ninguno llegó con, mira, ni el rico, a decir, mira, yo soy fulanito de tal, yo quiero. No, llegó humillado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, humillarnos ante su presencia para poder recibir su favor. Él está presto a escucharnos. Y para terminar, quiero terminar con una otra pequeña historia que también me llamó mucho la atención. Y esta historia es de la persona que llegó la primera vez, que conquistó la primera vez el monte Everest. Yo sé que muchos conocen este monte y la lucha de tanta gente por querer llegar a la cima, y le ha costado miles de vidas por la ilusión de subir esa montaña de nieve. Este hombre se llamaba Edmund Percival Hillary. Dice que el 29 de mayo de 1953, Hillary y el Sherpa nepalí, los Sherpas son los que ayudan a la gente a subir. Ellos son de la región y todos esos escaladores que quieren subir llegan y acampan y ellos son los guías, porque yo nunca he estado ahí ni estaría jamás, pero lo que uno ve a veces en documentales es bien impresionante. Tratar de subir ese monte que no sé cuál es la ilusión de hacerla, pero bueno. Entonces hay muchos que llegan y necesitan de estas personas para que los guíen. Entonces dice, para que no pierdan el hilo, les decía que en 1953 Hillary, que es este Edmund Hillary, y el Sherpa, que era el guía, dice, se convirtieron en los primeros montañeses que lograron alcanzar con éxito la cima del monte Everest, el más alto del mundo. Formaban parte de la 90ª expedición británica al Everest. Dice que cuenta la historia que cuando Edmund, Hillary, estaba ya cerca de la cima, en la emoción lo empezó que él quería ver que llegar rápido.
e intentó ponerse de pie. Y cuando él intentó ponerse de pie, el Sherpa, o sea, el guía, lo agarró y lo bajó rápido y le dijo, no puedes ponerte de pie, porque aquí donde estamos, ya en la cima de esto, los vientos te pueden tirar y puedes pues acabar saber por dónde. Esto se llega de rodillas. ¿Por qué esta historia? Porque hay pruebas, hay montes que nos toca a veces subir y solo los vamos a ganar, solo vamos a llegar a la cima de rodillas. Como este hombre que ya estaba ahí, no podemos correr y decir, ya yo ya quiero, me voy a parar. No, sigamos de rodillas y no estoy hablando literal las 24 horas del día, no, arrodillemos nuestra alma delante del Señor, supliquémosle constantemente una súplica y cuando tengamos tiempo doblemos nuestras rodillas, es sumamente importante y vamos a ver entonces la mano del Señor que se va a extender para nosotros, a extender a nuestro matrimonio, a nuestros hijos. No perdamos la esperanza, sea cual sea la situación que estamos viviendo, no perdamos la esperanza. Es sumamente importante que nosotros alimentemos esa esperanza para que nuestra fe pueda crecer como Él quiere que crezca. Y para terminar, quiero que terminemos con Romanos 15:13 y dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Espero que este mensaje, esta charla, haya dejado en tu corazón la respuesta que estabas buscando. Recordemos que el Señor está a espera de que nosotros vayamos a sus pies, como aquel rico a pedirle que sanara a su hija y como la mujer con flujo de sangre. No importa que pensemos que lo que estamos pidiendo ya no tiene solución. Él resucitó a aquella niña que había muerto y sanó a la mujer cuando había gastado ya todo lo que tenía. Espero que este capítulo haya sido una bendición para tu vida. Te agradecería mucho que le dieras un me gusta, que lo compartas y si aún no te suscribes a nuestro canal, que puedas suscribirte.